This is the port of New York. To the traveler, it's a familiar, ever-impressive skyline. To the newcomer, it's a symbol of hope. To the merchant, it's the biggest, busiest seaport in the world. But to others, it's a battleground. And a battle is constantly waged against illicit traffic in contraband and against the unknown forces who deal in the most dangerous of all contraband, narcotics. Bienvenidos a La Esquina Podcast, su programa sobre crónica negra y crimen organizado, que hoy inauguramos con este episodio 0 y que podrán escuchar en las principales plataformas de contenido multimedia. En este programa, previo a la primera temporada, recorreremos las calles del Miami de los años 80 en busca de los cowboys de la cocaína, conoceremos los inicios de la carrera delictiva del mafioso siciliano Tommaso Buscetta y hablaremos de una de las novedades editoriales más interesantes del género de novela negra y de suspense. Empezamos. You've spent $18,600 in the last 6 months investigating one man, a single man. Brown's not a man, he's an organization. Now I need money to fight money. Llevaba 2 años en homicidios, pero esto fue mucho más de lo que podíamos imaginar. Había 2 escenarios. El primero era la tienda de licores, donde yacían 2 cadáveres, y el segundo, que era el que me habían asignado, fue conocido como el camión de la guerra. Era una furgoneta Ford blanca del 79 convertida en un verdadero arsenal. Dentro había 14 tipos de armas. Se dispararon un total de 86 proyectiles. Era el típico caso colombiano. Estas palabras del sargento de policía Ol Silgenton nos transportan a un caluroso verano de 1979, concretamente a las inmediaciones del Dadeland Mall, en el condado de Kendall, en la ciudad de Miami. La masacre de Dadeland, bautizada así por los medios de comunicación, aparentaba ser uno de los numerosos ajustes de cuentas entre grupos vinculados al crimen organizado. Sin embargo, los veteranos de la sección de homicidios de la policía del condado de Miami-Dade supieron enseguida que este acontecimiento daría paso a una guerra abierta por el control de una de las plazas más rentables del mundo para traficar con cocaína. Nuestros oyentes se preguntarán qué ocurrió para que Miami, la ciudad mágica, la de las puestas de sol y las luces de neón, se convirtiera en poco menos de 10 años en la metrópoli más violenta de los Estados Unidos. Para responder a esta pregunta debemos trasladarnos 39 años atrás a la génesis del negocio de la cocaína en Miami. Según los expertos, como por ejemplo el profesor Antonio Escotado, los primeros narcotraficantes de cierta altura eran funcionarios del gobierno de Batista en el exilio que aprovecharon la permisividad de la Agencia Central de Inteligencia para hacer negocios lucrativos con el AMPA. Sin embargo, hubo que esperar hasta finales de la década de 1970 para que hombres como Pablo Escobar, Carlos Leder o Fabio Ochoa convirtieran el pequeño negocio de contrabando de las bandas cubanas en una multinacional del crimen con sede en Medellín. Los vaqueros o jinetes de la cocaína eran en su mayoría empleados del cartel de Medellín a los que se le asignaban distintas misiones con el objetivo de introducir toneladas de cocaína en los Estados Unidos utilizando las rutas del Caribe. Entre sus actividades en suelo estadounidense se encontraban el secuestro, la extorsión, la venta de narcóticos o el sicariato.
La violencia ligada al narcotráfico provocó que la tasa de homicidios creciera exponencialmente, incluso en periodos de pocos meses. Así lo recuerda el periodista Francisco Alvarado, quien en 2011 escribió un artículo que decía que en 1980 se registraron un total de 573 muertes violentas, ascendiendo a 621 en poco menos de un año. La forma de vida de estos cowboys de la cocaína se hizo muy popular gracias a series de televisión como Corrupción en Miami, emitida por primera vez en 1984 en la cadena norteamericana NBC, o películas como Scarface, El precio del poder, dirigida por Brian De Palma en 1983. El documental Cocaine Cowboys del director Billy Corben o libros como el recientemente publicado Hotel Mutiny del periodista Robin Farsad rememoran aquellos años con una mirada distinta, quizás un poquito más contemporánea. Otros títulos de la época como Reyes de la cocaína de los periodistas Guy Gagliotta y Jeff Lynne, American Desperado de Evan Greitz y John Robert o Dancing with a Cocaine Cowboys de Robin Winsattle también se hacen eco de la era dorada del narcotráfico en el sur de la Florida. The Vice President has been in charge of the South Florida Task Force and NNBIS from the start. And under his direction, nearly 24 federal agencies have been brought into the war on drugs. Desde el punto de vista político, la situación no hizo más que empeorar a partir de 1980 con la llegada de miles de personas durante la crisis migratoria de Puerto Mariel. Ustedes recordarán el inicio, ese maravilloso opening de la película Scarface, en la que aparecen las barcazas llegando a Miami precisamente. También la publicación en la revista Time de un artículo titulado Miami, Paraíso Perdido, no mejoró mucho la situación. En 1982, el entonces presidente Ronald Reagan y su hombre de confianza, George Bush, crearían el Grupo CENTAC, aglutinando diversas fuerzas federales y estatales en un esfuerzo por acabar con las principales redes de narcotráfico que operaban en las rutas del Mar Caribe. La nueva estrategia en la guerra contra las drogas priorizó las operaciones a pie de calle y las labores de inteligencia frente a la aprehensión de grandes alijos de cocaína, con el objetivo de detener a los capos de las organizaciones subsidiarias del cartel de Medellín. Al igual que sucedería poco tiempo después con la aplicación de la Ley Rico o Ley Antimafia en Nueva York, esta nueva raza de fiscales libró una batalla a muerte contra los cowboys de la cocaína, cerrando así uno de los episodios más sangrientos y también menos conocidos de la historia del crimen organizado en los Estados Unidos. Continuamos en la esquina, inaugurando un nuevo espacio, Charlas en la Esquina, en el que trataremos uno de los fenómenos criminales más conocidos del mundo, la mafia siciliana, con todas sus extensiones, sus redes, sus momentos históricos, y hemos decidido que debíamos contar con alguien especial, un colaborador que nos acompañará en esta aventura y que lleva más de 3 décadas investigando sobre esta sociedad secreta. Además, el día que se lo propusimos, tratamos de encontrar un personaje que pudiera, digamos, iniciar a todo el mundo en esta aventura mafiosa, y decidimos que el personaje debía ser Tommaso Buscetta. Ahora nuestro colaborador, cuyo nombre no será revelado, al menos no por ahora, nos va a contar un poco cuál es la impronta de este hombre, cómo fueron sus primeros años, por qué hemos elegido este personaje, también lo discutiremos, y cómo fueron los inicios en la carrera criminal de este mafioso siciliano. Sin más, le doy paso para que nos cuente. Buenas tardes, Marcos. En primer lugar, agradecerte y agradeceros a todo el equipo el haberme invitado, vuestra generosidad, a esta charla en la esquina, porque eso es lo que pretendemos que sea. Una charla, no se trata de una exposición erudita, porque no
no tengo yo esa cualidad de erudito, pero sí es cierto lo que has dicho, que el tema me interesa y me interesa desde hace, como tú bien has dicho, 3 décadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque entiendo que es un fenómeno que, aunque se le ha visto siempre como algo meramente criminal, casi folclórico, de las películas, los tiros, los atracos, los asesinatos, bueno, esa es, digamos, la parte superficial de lo que es el fenómeno de la mafia siciliana. La mafia siciliana es eso, ciertamente, pero es bastante más. La mafia siciliana es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno sociológico, antropológico, político, económico y criminal. Uh-huh. Esta parte, la criminal, evidentemente es la llamativa. ¿Por qué? Pues no hace falta explicar más, porque si hay una explosión, si hay un asesinato, eso es, evidentemente, atrae la atención del público en general, evidentemente de las autoridades, pero esa es la parte, digamos, visible. Pero no es eso solo la mafia siciliana, que precisamente a ella se le debe la acuñación de la marca. Uh-huh. Si la mafia siciliana fuera una organización corporativa empresarial y cobrara por derechos de marca, probablemente no haría nada más. Se dedicaría a vivir la vida. A vivir la vida, a cobrar los copyright por el uso de la marca y se acabó. ¿Por qué? Pues porque hoy en día se emplea el término mafia para cualquier grupo, por pequeño que sea, basta con que tengan un plan delictivo para que ya se le llame mafia. No nos referimos a eso. La mafia siciliana, entiendo que, y no lo entiendo yo solo, que requiere un estudio más concienzudo, y de hecho lo hay estudios muy concienzudos, incluso se ha acuñado ya el término de mafiólogo. Por supuesto yo no lo soy, solamente soy un interesado en el tema. Hemos elegido a un personaje para acercarnos a este fenómeno, concretamente a Tommaso Busetta. ¿Por qué Tommaso Busetta? Bueno, Tommaso Busetta, en mi opinión, no solo en la mía, por lo que he leído también, en la de todos los interesados en este fenómeno, es un personaje clave porque hay un antes y un después de su aparición en escena pública. ¿Por qué hay un antes y un después? Quizás no sea este el momento de explicarlo, porque vamos a retrotraernos un poco a su biografía. Y llegado el momento, expondremos por qué su importancia en el fenómeno de la mafia siciliana y por qué he dicho que hay un antes y un después para la mafia siciliana. Por tanto, si me lo permite, vamos a ver un poco quién es él en su biografía. Tommaso Busetta nació en Palermo en 1928, un 13 de julio. Era hijo de una familia muy numerosa. Es el menor de 17 hermanos. Su padre, Benedetto, era un cristalero, un vidriero artesano, tenía un pequeño taller que luego lo consiguió, en fin, era reputado, tenía su fama y prolongó el negocio, que además venía de familia, hasta los años 80, que yo sepa, hasta los 80, no sé si actualmente existe, creo que no, pero sí era un reconocido artesano del vidrio. Él mismo, Tommaso Busetta, oficialmente, civilmente, en su documentación, constaba como de profesión vidriero, y él llegó a ejercer ese oficio. Nació, como he dicho antes, creo que lo he dicho, en la Vía Oreto. Es una calle muy larga hoy en día, enlaza por la parte norte con otra calle de nombre y resonancia española, Maqueda. Qué interesante. Sí, y por la parte sur con la autopista E90, y muy cerca de la estación central de ferrocarriles vino al mundo este hombre. Yo me lo imagino en aquella época, en aquel contexto de 1928
a 1945, es decir, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial y su final, pues moviéndose por los entornos aquellos de la vía Oreto, de la estación de ferrocarril, que un poco más allá está el mar Mediterráneo, un chico inquieto, de muy fuerte carácter, de mucha personalidad, muy orgulloso, tipo alto, de rasgos así muy latinos. Y imaginemos a este muchacho con esas características al final de la Segunda Guerra Mundial en Palermo, invadida por las tropas norteamericanas, con la actividad económica única que había allí en aquel momento y en toda Sicilia, que era el mercado negro, porque faltaba de todo. Y este chico, con su fuerte carácter y su personalidad, yo me lo imagino pues buscándose, como se dice vulgarmente, la vida. Obviamente, para tener cualquier actividad económica en ese momento, tenía que tener el conocimiento de las familias de la mafia. Y la mafia, como todos sabemos, y si no lo sabemos, conviene aclararlo, tiene sus ojeadores, como existen en el fútbol. Qué interesante. Un chaval de esas características, que probablemente tenía cualidades para ser ojeado, la principal de todas, saber tener la boca cerrada, tener carácter, saber imponerse, hacerse respetar, pues inmediatamente fue captado. Fue captado y con 20 años fue afiliado. Es decir, ya nos puede dar una idea de la personalidad de Tommaso Buscetta el hecho de que con solo 20 años se le afiliara por el rito tradicional de la mafia a una de las familias, concretamente a la familia de Porta Nuova, que es un barrio de Palermo. Allí lo presentó Salvatore Filippone, que era el hijo del jefe de esa familia. Y por el rito, como he dicho, ingresó en esta pequeña familia. Digo pequeña porque sus integrantes eran pocos, no pasaban de la veintena. Pero sin embargo tenía unas conexiones por contigüidad con personajes muy influyentes de la economía y del mundo de las profesiones liberales, que hacían que esa familia tuviese mucho peso, la familia Portanuova. En ese contexto histórico, social y económico se desarrolla la vida de Tommaso, y prueba de su natural carácter, digamos, orgulloso y fuerte y con personalidad, es que a los 17 años contrajo matrimonio, lo cual algo indica, ¿no? En un momento de extrema pobreza como era el que había en el Palermo de la posguerra, sin embargo, él tiene la osadía de contraer matrimonio con 17 años y de crear una familia. Contrajo matrimonio con Melchiora Cavallaro, una chica de Palermo. Con esta tuvo 4 hijos. Y inmediatamente, pues no inmediatamente, porque él ya venía haciendo actividades delictivas. Sus primeras actividades eran con el contrabando de tabaco. En términos, digamos, vulgares, era un delincuente. Lo que ocurre es que, claro, era un delincuente inmerso en un fenómeno como es el de la mafia, que le dota al que ingresa ahí de un estatus que parecerá increíble, pero que a ellos mismos les condiciona su manera de ser. Qué interesante eso. Es decir, un afiliado a la mafia oficialmente se le nota incluso en la manera de andar, en la manera de caminar, en la manera de dirigirse a los demás. ¿Por qué? Pues porque se sabe que está por encima del común. Y eso, a un individuo como este, tenía conciencia de ello. Su carácter, además, le hizo entre los iguales, entre los suyos, le dio prestigio, con lo cual
nos indica que era alguien no vulgar y corriente, hasta el punto de que se le llegó a nombrar o a referirse a él como el señor de los dos mundos, porque su vida fue muy azarosa. No siempre permaneció en Sicilia, al contrario. Pronto abandonó Sicilia y, sin embargo, nunca dejó de tener vínculos tantos con las familias mafiosas de Sicilia como con las familias italoamericanas, porque cuando se marchó a Estados Unidos, allí tuvo el aval de la familia Gambino, que le ayudó a instalarse, pero no solamente estuvo en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, sino que tuvo vínculos con Canadá, tuvo vínculos con Brasil, con Uruguay, con Argentina, y desarrolló su vida a caballo de los dos continentes. Por eso se le llamaba el don de los dos mundos. Curiosamente, bueno, si es don, como le llamaban los suyos, don Masino, dirá, pues llegó a ser un don de alguna familia, nunca pasó del rango de soldado. Eso es muy interesante. Yo creo que en próximos episodios de La Esquina vamos a ir ampliando todo lo relativo al desarrollo de la carrera criminal del mafioso siciliano Tommaso Busetta. Me gustaría agradecer a nuestro colaborador que nos haya prestado este tiempo y nos haya también ayudado a conocer los inicios de la carrera criminal de este Tommaso Busetta. ¿Algo que añadir? Pues nada, agradeceros nuevamente la invitación y con mucho gusto vamos a continuar a través de este personaje tan interesante la aproximación y en la medida de lo posible el conocimiento del fenómeno de la mafia siciliana, que es muy interesante porque además quizás salga en otras charlas en La Esquina, tiene sus ramificaciones con nuestra historia. Muy interesante. Ya lo veremos, pero en fin, voy a dar un pequeño apunte. Nos achacan la paternidad de la mafia siciliana. No sé si eso será verdad o no, pero el caso es que es así. Pues continuaremos con estas charlas en La Esquina y ampliaremos también la figura del personaje Tommaso Busetta. I want to report a murder. Sit down. Where was this murder committed? San Francisco, last night. Who was murdered? I was. Hoy en La Otra Esquina vamos a reseñar una de las novedades editoriales, el caso Anne, que es probablemente de las más interesantes en el ámbito de la novela negra y de suspense. Está escrita por el psicoanalista Gustavo de Sal y publicada por Interzona el pasado año 2018. Gustavo de Sal es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es docente del Instituto del Campo Freudiano en España. Además es autor de otras obras como Clandestino o Micronesia y coautor del ensayo El retorno del péndulo, que publicó en el año 2014 junto al hoy fallecido Zygmunt Bauman. En el caso Anne, el escritor hace gala de su sensibilidad y su inmensa erudición, huyendo de los clichés del thriller y la novela negra para construir un relato conmovedor sobre la locura y la condición humana. Desde La Esquina recomendamos a nuestros oyentes que escojan esta novela como libro de cabecera y que disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho de la historia del Dr. Palmer. Frankie, don't do it. Don't start up with that peddler again. Me? I'd rather chop my arm off before I let him touch it. It's Dr. Lennox who took care of me down at the hospital. Real good guy. He told me at least 10 times. He said, Frankie, when you get out of here, you take even one fix, you're hooked again.
Antes de despedirnos, queremos animar a nuestros oyentes a enviar sus sugerencias a @laesquinamedia en Instagram y Twitter y a escuchar las listas de reproducción que iremos publicando en Spotify tras cada episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en La Esquina, donde siempre son bienvenidos.